Depresión. Me hacía falta conocerte. La doctora Danelia Mendieta Cabrera nos platica sobre la clínica de la depresión. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Pues continuamos con la serie de entrevistas acerca de la depresión y hoy nos toca recibir a la doctora Danelia Mendieta Cabrera del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. Ella es médica psiquiatra y vamos a hablar de la depresión en términos generales. Así es que, bueno, pues sin más. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y por acompañarnos el día de hoy. Contrario, muchas gracias por la invitación. Doctora, pues hemos estado platicando con diferentes expertos en la materia, igual que usted, y nos han hecho alguna definición sobre la depresión. Así es que le voy a preguntar lo mismo, le voy a pedir que comencemos con lo mismo, con tener una definición suya sobre qué es la depresión, doctora. Pues la depresión es un trastorno mental muy frecuente tanto a nivel mundial como en nuestro país. Es una enfermedad, un trastorno mental que afecta principalmente a las mujeres más que a los hombres y que se caracteriza principalmente por síntomas afectivos, alteraciones del sueño, afectaciones a nivel sistemático y que puede afectar la calidad de vida y el funcionamiento de las personas que la padecen. ¿Qué puede llevarnos a un episodio de depresión, doctora? Ok, las causas o cuál sería, por ejemplo, la etiología de la depresión, pues realmente a ciencia cierta no se sabe. Podemos encontrar factores que pueden estar relacionados con su predisposición y tenemos factores como los biológicos, los psicológicos y los sociales. Este tipo de enfermedades que tienen esta causalidad, estos factores etiológicos relacionados, se les puede llamar enfermedades multifactoriales complejas. ¿Por qué? Porque no podemos decir que solamente se deba a una sola causa, sino que todos estos factores tienen que estar combinados para que se presente la enfermedad. Por ejemplo, en el caso de los factores biológicos, pues tenemos, pues primero, la parte como genética. Muchos de estos pacientes que pueden presentar depresión tienen antecedentes de familiares con depresión. Hasta el 30% tienen familiares de primer grado que han tenido depresión, ¿no? También tenemos, por ejemplo, estudios genéticos en donde se ha visto que pues puede haber predisposición a la depresión. También, por ejemplo, tenemos esta parte, la parte biológica, en donde hay alteraciones en los neurotransmisores que pueden predisponer a la depresión, como alteraciones en ciertas sustancias como serotonina, noradrenalina, dopamina, principalmente, aunque hay otras que también pueden estar involucradas. También en la parte, eso es principalmente en la parte biológica, pero también tenemos, por ejemplo, factores psicológicos, ¿no? Como por ejemplo, ciertas características de la persona, como por ejemplo, ciertas características de la personalidad, como ciertas características como personalidad, algunas personas con características dependientes o que sean más características del trastorno de personalidad límite, serían los principales, ¿no? Que estarían más relacionados con depresión. Pero también, por ejemplo, aquellas personas que ya han tenido algunos factores estresantes durante su vida, como por ejemplo antecedentes de abuso durante la infancia, pueden ser negligencia, abuso sexual, diferentes fenómenos de este tipo durante la vida que también pudieran estar impactando y que pudieran también pues estar relacionados con algún evento de depresión a lo largo de la vida. Y también tenemos los factores sociales. Vivir en un entorno también que pudiera predisponer a este tipo de episodios, como pudiera ser vivir en situaciones de estrés, como por ejemplo vivir en una familia disfuncional donde hay violencia, situaciones donde hay mucho estrés, trabajos con estrés, donde hay maltrato. Entonces tenemos que para que una persona presente depresión,
pues a veces se tienen que juntar todos estos factores, la parte biológica, la parte psicológica y la parte psicológica. No podemos echarle la culpa solamente a un solo factor, sino tendrían que estar, pues a veces todos estos factores involucrados para que alguien presente depresión. Por eso se llaman enfermedades multifactoriales complejas, ¿no? Estos son los factores de riesgo, ¿no? Para que se presente la depresión. Ahora, em, ¿cuáles son, digamos, los factores eje que nos podrían ayudar a detectar o a sospechar que algo no está bien y que entonces tenemos que acudir con un médico, con un psiquiatra? Son los síntomas que la persona presenta, ¿no? Por ejemplo, los cambios en el estado de ánimo, por ejemplo, tristeza constante, ¿no? La depresión se puede confundir con tristeza. La tristeza es un estado de ánimo que todos podemos tener, pero la tristeza en la depresión generalmente es constante. El tiempo que nosotros definimos ya como parte de la depresión generalmente es más allá de 2 semanas, pero que esa tristeza sea constante casi todos los días. La tristeza como algo normal, pues es algo pasajera, que además pues se quita cuando uno pues está, a lo mejor se distrae, va al cine y se quita y uno puede seguir con sus actividades normales. Pero en la depresión generalmente la tristeza es constante, persistente, ¿no? Limita ya otras actividades, digamos que ya no es tan pasajera y el tiempo límite son 2 semanas. Entonces ya cuando esa tristeza es tan persistente y pasa de ese tiempo, pues entonces ya tendríamos que considerarlo. Otro de los síntomas cardinales de la depresión sería algo que se llama anedonia. Anedonia es la pérdida de la capacidad para disfrutar cosas que antes disfrutábamos, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustaba antes pues salir a platicar con mis amigos, ahora ya no lo disfruto, ahora me aíslo, ya no quiero verlos, o antes me gustaba ver las series de televisión, ahora ya no les pongo atención, ahora ya no las quiero ver, o me gustaba antes salir a jugar con mis amigos, pues ahora ya no salgo a jugar con ellos. O sea, cosas que a mí me gustaba y las disfrutaba, ahora ya no las disfruto como antes, ¿no? Esa sería la anedonia. Entonces, esos son los dos síntomas cardinales de la depresión, pero también podemos encontrar otros síntomas que también podemos ponerles atención, o como alteraciones en el sueño, ¿no? Como por ejemplo, no poder dormir en el sentido de que me tardo mucho tiempo para empezar el sueño, más de media hora para empezar a dormirme, o también puede ser insomnio intermedio, que me estoy despertando muchas veces en la noche, ¿no? Y que me tardo más de media hora en volverme a dormir, o también insomnio final, que puede ser que me despierte 2 horas antes de mi hora habitual. Hay personas que pueden tener uno de estos insomnios o a veces lo pueden tener combinado. Entonces puede ser estas alteraciones del sueño, también pueden tener alteraciones en el apetito, que puede ser que se les quite completamente el apetito y que también esto se refleje en cambios en el peso, que bajen de peso, o puede ser que aumente su apetito, principalmente refieren que les dan muchas ganas de comer, sobre todo cosas dulces, muchas veces asociado con síntomas de ansiedad. Dicen que refieren a ansiedad, les dan ganas de comer cosas dulces y además aumenta su peso. Entonces también puede haber esta sintomatología de las alteraciones del peso, alteraciones del apetito asociadas al aumento o disminución del peso. También, por ejemplo, podemos tener otro tipo de sintomatologías ya más cognitivas, como por ejemplo pensamientos de culpa excesiva, ¿no? Se sienten culpables por cosas que a lo mejor pueden ser reales, pero que es muy exagerado, ¿no? Por ejemplo, sentirse culpables porque a lo mejor no educaron bien a sus hijos, ¿no? Aunque puede ser algo real, pero sienten que están pensando mucho eso y que le están dando muchas vueltas en la cabeza, ¿no? O culpable porque se equivocan mucho en su trabajo,
culpables porque a lo mejor no están siendo buenas madres o cosas de ese tipo, ¿no? O sea, como mucha culpa. También pueden tener pensamientos de minusvalía o de baja autoestima, ¿no? Sienten que no valen lo suficientes, que no son suficientes, que no son, físicamente no son agradables, ¿no? Entonces también esos son síntomas de depresión. Y hablando también de estas ideas que pueden tener estos pacientes con depresión, están las ideas de muerte. Pensamientos en que pues, a lo mejor podría estar mejor muerto, ¿no? Estaría mejor todo si yo no viviera. Esos son los pensamientos de muerte. Pero también pueden llegar a tener pensamientos suicidas, ¿no? He pensado en matar, he pensado en tomarme pastillas, he pensado en a lo mejor aventar al metro, ¿no? Pero también pueden pasar a los intentos suicidas, ¿no? Cuando ya se avientan al metro, pero a lo mejor no logran el suicidio. Y es cuando estamos ya en pasar al intento suicidio. Porque ya cuando llegamos al suicidio, ya obviamente es otra historia, ¿no? No todas las personas que se suicidan tienen sintomatología depresiva. Puede ser que haya personas que intenten suicidio y que no hayan tenido sintomatología depresiva. Hay personas que pueden tener otro tipo de fenomenología relacionada con el suicidio y que no necesariamente sean síntomas depresivos, pero sí algunas personas tienen toda esta secuencia de pensamientos de muerte, pensamientos suicidas y luego el intento suicidio. Entonces, no todas las personas que se suicidan tienen un episodio de depresión y me imagino que no todas las personas que tienen depresión van a intentar suicidio. Así es. Más bien, el 75% de los pacientes que tienen depresión llegan a tener ideas de muerte. O sea, es muy frecuente que tengan ideas de muerte, pero no todos llegan a desarrollar intentos suicidas. O sea, las ideas de muerte son muy frecuentes, pero no la parte del suicidio. Sí es un fenómeno frecuente, pero hay otras patologías que se pueden asociar al suicidio, como puede ser el trastorno bipolar, la esquizofrenia o personas que pueden llegar al suicidio, pero por otras patologías. O hacer un suicidio completamente impulsivo, sin tener una patología psiquiátrica. ¿Y qué tanto puede ser consciente o tener autocrítica o autoconocimiento de sí mismo o sí misma una persona que ya está atravesando por depresión? Sobre todo en este caso estamos hablando de trastorno depresivo mayor, ¿verdad, doctora? A veces hay pacientes que pueden no estar muy conscientes de que tengan un cuadro depresivo. Hay personas que no tienen esta conciencia de enfermedad, ¿no? Entonces muchas personas creen que así son, ¿no? A lo mejor yo llevo mucho tiempo deprimido y puedo, porque nadie me lo ha dicho, porque nadie me lo ha hecho ver, pues no realmente identificar esto como una depresión. Entonces puedo pensar que yo así soy, ¿no? Y no verlo como una enfermedad o algo por lo cual yo necesite ayuda. Entonces, muchas veces a las personas hay que orientarlas y decirle que esto no es normal, ¿no? Tener todos estos síntomas, pues no son normales y que pueden ser susceptibles de tratamiento y estar mejor. Ahora, he platicado con algunas personas que están sufriendo, que padecen esta enfermedad. Y siempre platicamos que es un trastorno que se vive muy en solitario porque pocas veces es comprendido, ¿no? Porque la familia o los amigos, desde el échale ganas hasta no, mira, vete a cantar o la vida es tan hermosa, háblenos un poco de esta circunstancia para que los amigos, los familiares, el círculo cercano a una persona deprimida entendamos cómo debemos actuar y qué no debemos decir, doctor. Algo que pasa mucho con la depresión y otras enfermedades psiquiátricas es que son muy estigmatizadas, ¿no? En el sentido de que
Si uno no padece este tipo de problemas, pues es muy difícil entenderlos, ¿no? Entonces todo el mundo pues tiene su opinión y todo el mundo le dice qué hacer. Y entonces pues obviamente el paciente es el que se siente solo con su problema, ¿no? Y obviamente se siente muy presionado por lo que todo el mundo le dice, ¿no? Por un lado le dice una cosa a los familiares, por otro lado le dicen los amigos, por otro lado le dice el psiquiatra lo que tiene que hacer. Y a final de cuentas, pues se siente entre muchas opiniones y a veces jala por donde se siente más vulnerable, ¿no? A final de cuentas, creo que escucha a veces más a su familia, a veces escucha más a los amigos y al que menos escucha a veces, pues es al psiquiatra o al médico, ¿no? Porque todo el mundo le dice que los medicamentos son malos, que se va a hacer adicto, que le eche ganas, ¿no? Como usted dice, que, que todo va a estar bien, que no tiene nada. Y la realidad es que la depresión es una enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad como puede ser la diabetes, como puede ser la hipertensión, que no depende de la voluntad del individuo. Entonces, por más que el individuo ponga de su parte y quiere estar bien, no lo va a lograr. O sea, no lo va a lograr por mejor, ¿cómo le podría decir? Por mejor voluntad que tenga. Y esto de echarle ganas, a mí alguna paciente me decía, es que yo siento que me le están recordando, no le digo las palabras que me decía, es que me la recuerdan, porque eso dónde se compra. Cuando un paciente está deprimido, no hay manera de cambiar su funcionamiento mental. Los medicamentos hacen un cambio en el funcionamiento cerebral. Y obviamente los medicamentos no actúan de manera inmediata. Los antidepresivos tardan en hacer efecto. Ojalá fueran inmediatos, pero generalmente los antidepresivos tardan de 2 a 4 semanas. Entonces, pues sí, hay que empezárselos a tomar y va a haber esos cambios en 2 a 4 semanas. Entonces, eso hay que decírselo a los pacientes también para que no se desesperen, ¿no? Y entonces decirles, sí, va a haber cambios, pero dele tiempo, debe ser constante, pero tampoco hay que exigirle a los pacientes que hagan cosas que no pueden hacer cuando apenas están empezando el tratamiento. ¿No? Así como de, bueno, ya se está tomando el tratamiento y ahora váyase a correr y ahora haga esto y haga lo otro. No. Pues sí, tomes el tratamiento, pero vaya con calma. Ya cuando tenga un mes y empezamos a ver a la respuesta, entonces ya vayas involucrando con otras actividades. Y a la familia hay que darle la misma información para que sepa qué esperar del tratamiento, ¿no? Y qué irle exigiendo al paciente, ¿no? No exigirle desde el primer día que va con nosotros, no, pues ya que estudie, ya que se levante, que corra, que vaya, que venga, ¿no? Sino irlo llevando paulatinamente. Porque a veces en la consulta vemos al paciente y ya, nada más. No, hay que también informarle al familiar, ¿no? ¿Qué es lo que hay que esperar del tratamiento? ¿Cuánto tiempo y en qué momento vamos a ver respuesta? No es solamente que vaya el primer día y le demos su caja de medicamento y con eso se va a curar. Y algo importante, la depresión no es solamente que en 2 a 4 semanas vayamos a esperar respuesta, sino que vamos a esperar respuesta que mejore la depresión, pero además tenemos que cuidarlo por lo menos de 6 meses a un año. ¿Para qué? Para que no haya recaída. Porque si suspende el tratamiento después de que ya respondió, de que ya mejoró, pues vamos a enfrentarnos a pacientes que sí mejoran, pero después dejan el tratamiento y otra vez se van para abajo. Entonces es algo muy importante, porque a veces dicen, no, pues es que ya me sentí mejor y ya lo dejé. Porque tienen miedo de seguirlo tomando y que a lo mejor se vayan a hacer adictos, que les vaya a hacer daño en el riñón, en el hígado. No, son medicamentos que son bastante nobles, no causan ningún tipo de daño, ningún tipo de adicción. En nuestro país la mayoría de los antidepresivos son de venta libre, entonces no tienen ningún problema de seguirlos comprando y tomárselos, ¿no?
pero lo ideal es seguir en vigilancia con su médico, quien se los esté recetando. Lo ideal sería con un psiquiatra, pero sabemos que no somos tantos los psiquiatras para darle el seguimiento a todos los pacientes que tengan depresión, pero si están yendo con su médico general, con neurólogo, con médico internista, con el médico que les esté dando seguimiento, por lo menos de 6 meses a un año en caso de tener un primer episodio depresivo. Si ya han tenido varios episodios depresivos, pues entonces ahí va a depender mucho del criterio del médico. A lo mejor va a tener que seguir tomando el tratamiento más tiempo, dependiendo del caso. Si el paciente ya tuvo un intento suicida, dependiendo de la gravedad, pues ahí va a depender mucho del criterio cuánto tiempo va a seguir tomando el tratamiento. Porque ahí sí hay que cuidar la integridad del paciente y la severidad del cuadro, pues obviamente también es importante considerar. Doctora, hay una pregunta sobre la depresión que divide un poco opiniones entre los médicos o que a lo mejor incomoda un poco, que es si la depresión se cura o se controla. En mi punto de vista, considero que cuando se tratan de episodios únicos, se puede curar, ¿no? Cuando uno encuentra pacientes que están en un episodio único y que se les puede dar un tratamiento correcto, que es de 6 meses a un año, les va muy bien y se pueden curar. Y eso me refiero a que tengan un episodio, terminen su tratamiento y ya no repitan. Pero ya cuando son pacientes con depresiones de larga evolución, depresiones con episodios múltiples, ¿qué le diré? Que ya tienen 5 o 6 episodios, depresiones con intentos suicidas graves. Yo diría que ya son depresiones que más bien son de control. Entonces yo ahí sí considero que uno tiene que hablarles con la verdad a los pacientes, ¿no? Si estamos hablando con un paciente que tiene un primer episodio de pocos meses de evolución, de una severidad leve a moderada, se puede curar. Pero si ya es un paciente con mucho tiempo de evolución, muchos episodios, con algún antecedente de intento suicida severo, yo consideraría que ahí sí ya no le doy esa opción de que sea curable, sino de control. Y en este panorama de mayor número de episodios de depresión, ¿no? Que dice usted que es más bien para controlarse, ¿no? Y el tratamiento no va dirigido a la cura, sino el control por la gravedad, por la circunstancia que acaba de describir usted. Aún así, digamos, se controla y el paciente puede llegar a alcanzar una mejor calidad de vida. Sí, claro. Sí, yo creo que algo importante es que pueden tener una mejor calidad de vida, periodos más largos en que puedan tener libres de sintomatología depresiva, porque se puede mantener con tratamiento, pero con la vigilancia, uno puede tener dosis de medicamento más bajito, irlo regulando, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace que se les recomienda a los pacientes tener una vigilancia estrecha con su médico, ¿no? Eso sería lo recomendable. Cuando un paciente deprimido lleva mucho tiempo en esas circunstancias, se somete a tratamiento y logra ver cambios en sus emociones, en su salud mental, estos cambios per se, digamos, por sí mismos, pueden llegar a ser un, un detonante hacia mayor apego al tratamiento, hacia la apertura de esperanzas, hacia ver más al futuro, digamos que ya lo probé, me gustó y quiero más de esa sensación de bienestar, ¿puede ser? Yo creo que sí. Yo creo que hay pacientes que cuando se dan cuenta que mejora su funcionamiento, mejora su calidad de vida, pues entonces es cuando se mantienen en ese, digamos, en ese régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y yo creo que esa es una forma de mantenerlos
por ese camino. Se lo pregunto así tal cual porque hay personas que no ven esa lucecita, ¿no? Entonces, sentir un bienestar puede ser esa luz o ese algo de donde se agarren, ¿cierto? Sí, porque si a lo mejor con el tratamiento no ven mejoría, pues entonces dicen, no tiene sentido, ¿no? Si el tratamiento no me resulta, pues como para qué sigo con él. Pero si con el tratamiento ven esa mejoría, ahí es donde se mantiene, ¿no? Pero lo complicado es llegar a esa mejoría y bueno, no sé, desde su experiencia con los pacientes, doctora, ¿qué tanto se apegan al tratamiento? Porque, digo, yo se lo he comentado varias veces a los invitados que hemos tenido en este espacio, que las personas que yo conozco que han sufrido o que sufren de depresión, abandonan el tratamiento porque las molestias que empiezan a sentir los rebasan y pasan los días y pasan incluso los días que se supone deben de esperar y no ven mejoras. ¿Ahí qué está fallando? ¿Será que no tienen una buena comunicación con su psiquiatra? Creo que a veces eso pasa muy frecuentemente. Hay que decirle mucho a los pacientes, sobre todo desde el principio, que cuando uno inicia el tratamiento no va a haber una respuesta favorable inicial, ¿no? La parte primera es tolerar el medicamento, ¿no? Al inicio no va a ser fácil, se va a tolerar el medicamento de manera inicial. Va a haber gente que no va a sentir nada y lo va a tolerar muy bien. Porque hay gente que le va muy bien y no siente nada. Pero hay gente que puede tener, pues sí, muchos efectos secundarios. Pero una de las ventajas que tenemos actualmente es que muchos de los medicamentos que tenemos es que son muy bien tolerados. Sí tienen efectos secundarios, pero realmente son bastante tolerables y después de la segunda semana generalmente lo toleran bastante bien. Entonces, las primeras 2 semanas son las más difíciles. Eso hay que advertírselos. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver al paciente la primera vez, iniciar tratamiento y citarlos a las 2 semanas y mantener la comunicación con ellos, que se reporten. Uno decirle cuáles son los efectos que se pueden presentar, decirles que son frecuentes, que es normal y que si hay algún problema que se salga completamente de control, que se comuniquen con uno. Esto de la titulación de los medicamentos es iniciarlo también paulatinamente para que la tolerabilidad sea mucho mejor. Entonces, mantener la comunicación, titular paulatinamente y sobre todo la comunicación con el paciente. Yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Y si uno eso lo mantiene al paciente, sobre todo eso, la comunicación, advertirles eso y darle el seguimiento. Eso, pues yo creo que los tranquiliza bastante, ¿no? También me imagino que como en toda relación, la relación paciente-médico, pues tiene que ser agradable, ¿no? Tiene que haber ahí un clic para poder seguir. Entonces, yo siempre les digo que no se rindan, ¿no? Porque hay veces que se desilusionan porque el primer médico al que van a ver o médica, pues resulta ser que no se cayeron bien o se sintió que no le hizo caso o lo que sea. Y entonces se rinden y dicen, no, 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 eso de por sí les cuesta trabajo llegar al psiquiatra, ¿no? Y si por alguna circunstancia no es buena la relación, pues pasan meses, años en regresar o ya no regresan. Esa, Entonces, ¿dónde pueden buscar ayuda, doctora? hay diferentes instancias para buscar ayuda, ¿no? Por ejemplo, están las instancias públicas, ¿no? Tenemos al Instituto Nacional de Psiquiatría, tenemos el Hospital Fray Bernardino Álvarez, ¿no? También tenemos las unidades de primer nivel, ¿no? Secosams, pero pues también están todos los psiquiatras privados, que también ese es otro problema, ¿no? Que también la atención privada es cara, ¿no? Obviamente dependemos mucho a veces de la cuestión económica, pero yo creo que algo que hay que fomentar es como la confianza con el paciente, ¿no? Yo creo que ahí depende mucho ahora sí que del profesional de la salud, el fomentar la confianza con los pacientes, ¿no? ¿Mm?
Y el tratamiento es farmacológico, lo que hemos visto, pero también se requiere un apoyo terapéutico, ¿verdad? Paralelamente. Y lo ideal es un tratamiento combinado, farmacológico y psicoterapéutico, ¿no? Debe ser de la mano. A veces los pacientes necesitan de las dos cosas. Hay pacientes que no se prestan para la psicoterapia porque a lo mejor no están interesados o a lo mejor no tienen características para ese tipo de tratamiento, pero lo ideal sería combinado. Si no se puede, pues entonces el tratamiento farmacológico. Las guías dicen que, por ejemplo, pacientes con depresiones leves pueden mejorar con psicoterapia, ¿no? Pacientes con depresiones moderadas ya se recomienda tratamiento farmacológico. Y las depresiones severas, pues entonces ahí sí ya se recomienda tratamiento farmacológico y pues ya otras estrategias mucho más complejas dependiendo de la severidad. Ayúdenos a entender, doctora, ¿qué es una depresión leve? Mire, ¿Hasta la dónde la consideramos leve? Ujú. leve es cuando se cumplen los criterios para la depresión de acuerdo a, por ejemplo, tenemos varias formas de hacer un diagnóstico de acuerdo a los criterios del DSM-5, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales en su versión 5. Entonces, si cumple nada más los criterios para el DSM-5, se considera leve. Si nosotros cumplimos los criterios, pero además ya llegamos a observar, por ejemplo, síntomas de ideas suicidas, intentos suicidas, entonces ya se considera severa. Ya está alterado su funcionamiento, ya no funciona en su entorno laboral, social o personal. Entonces, sobre todo la presencia ya de ideas suicidas o intentos, ya se considera un episodio severo. Y el que está entre los dos ya se consideraría moderado. ¿Qué pasa cuando se atraviesan otros fenómenos mentales, o más bien otras circunstancias que se parecen a la depresión o que podrían evolucionar hacia una depresión como el duelo? ¿Cómo saber, en este caso específico, si estamos atravesando un duelo o si ya ese duelo más bien se está convirtiendo en otra cosa como la depresión en este caso? Y mire, es importante ahora sí que hacer las diferencias entre el duelo y la depresión. Vamos a ver que el duelo, pues es cuando perdemos, pues a veces un familiar, ¿no? Una mascota, ¿no? El trabajo. Trabajo, relación de pareja, ¿no? Pero en el duelo, pues predomina principalmente la tristeza, ¿no? Pero la tristeza va más dirigida hacia la pérdida a la que nos estemos refiriendo en un caso en particular. Si, por ejemplo, fue la pérdida de una persona, ¿no? Pero no va tan generalizada como en el caso de una depresión, ¿no? Es como más enfocada a esa pérdida. En el caso de la depresión es más generalizada. En la depresión vamos a tener que evaluar muy bien que sea mayor a 2 semanas la depresión y que sea todo el tiempo, casi todos los días. O sea, el tiempo es fundamental para hacer el diagnóstico de depresión. En la depresión también va a haber esta parte de presencia de ideación suicida o intento suicida. Y en el duelo no hay esa característica de presencia de este tipo de pensamientos. En el duelo, las personas siguen con su funcionamiento normal. Siguen haciendo sus actividades, van a trabajar, a pesar de que pues sí sufran por el duelo. En la depresión va a estar alterado su funcionamiento dependiendo de las áreas en que se desarrolle. ¿Sí? Entonces, el duelo está afectado principalmente en el área de la pérdida del sujeto. Y en la depresión sí se van a ver todas estas características. ¿No? ¿Qué pasa cuando ya hay depresión y de repente además hay una pérdida? Puede haber duelos que se complican con depresión.
que se llaman duelos complicados con depresión, en donde la persona tiene el duelo, pero además ya tiene depresión, en donde ya tienen el duelo más de 2 semanas con tristeza, anedonia, tienen alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, mal funcionamiento, ideación suicida, mal funcionamiento en su trabajo o en otras áreas de su funcionamiento. Entonces, cuando no tienen toda esta sintomatología depresiva, pues puede ser nada más el puro duelo. Pero cuando ya tienen todo lo demás, puede ser un duelo complicado con trastorno depresivo mayor. La depresión, doctora, puede llegar a ser entonces discapacitante. Claro, sí, sí, sí. Hay un, hay un estudio en donde comparan la depresión con otras enfermedades, incluyendo, por ejemplo, enfermedades como insuficiencia cardíaca, artritis y otras enfermedades que parecieran mucho más incapacitantes. Y la depresión es de las más incapacitantes de todas, ¿no? Por ejemplo, cuando juntan enfermedades neurológicas y psiquiátricas, la más incapacitante es la depresión, comparada con otras enfermedades. Ok, es incapacitante, pero también parece ser altamente desgastante, ¿verdad? Parece que estar tratando de luchar con la enfermedad los desgasta mucho, ¿cierto? Además tienen, no solamente afecta, como decíamos, esta parte, pues sí, de la tristeza, no disfrutar las cosas, sino también produce alteraciones en otras áreas como la memoria, la atención, la concentración. Entonces, obviamente afecta pues áreas de su trabajo, de la escuela, de las relaciones interpersonales. Entonces, obviamente, pues se ve afectado su entorno completo, ¿no? Entonces, no Mm. solamente es a lo mejor las relaciones personales, sino también su entorno laboral, social, personal. Y hablando del entorno y regresándonos un poquito con la red de apoyo, doctora, ¿cómo podemos ayudar a amigos, parientes, que estén atravesando una circunstancia así? ¿Cómo apoyamos? Mire, primero hay que escucharlos, ¿no? Yo creo que algo que a veces los pacientes deprimidos necesitan es ser escuchados y sobre todo recomendarles que acudan a pedir ayuda, ¿no? Ayuda con profesionales de la salud mental, ¿no? Porque pues ayuda pues cualquiera la da, pero no necesariamente la gente adecuada, ¿no? Entonces sí con profesionales de la salud mental, ya sea, pues sí, psiquiatra, psicólogo, dependiendo de cuál sea la necesidad. Y no decirle cosas inapropiadas, ¿no? Como decíamos, esto de échale ganas o no tienes ningún problema para que estés así. Ese tipo de comentarios son bastante innecesarios y a veces las personas creo que se sienten más incapaces, inútiles, se sienten peor con ese tipo de comentarios. Entonces, más bien escucharlos y recomendarles acudir a pedir ayuda, ¿no? Eso es lo más que pueden hacer. Y pues preguntarles en qué más los pueden apoyar, ¿no? A veces puede ser que la persona pues necesite alguna ayuda en particular, ¿no? Que los acompañen o que necesiten algo más en particular, ¿no? Preguntárselos. Ahora bien, hay otras circunstancias de la vida que pueden detonar, sobre todo, por ejemplo, en la mujer, en episodios de depresión, este, ¿no? Otros factores de riesgo propios de la mujer. Y claro, Háblenos un poquito de eso, doctora. mire, las mujeres son más vulnerables a la depresión por varios motivos. Primero, las cuestiones biológicas, ¿no? En las mujeres, por ejemplo, lo que se ha visto es que algo que detona la depresión a lo largo de la vida primero es el inicio de la menarca, ¿no? La primera menstruación. Ahí es donde se nota la diferencia entre hombres y mujeres desde un inicio. También otra de las cosas es el embarazo. Se ha visto que las mujeres embarazadas, bueno, en el posparto, hasta el 10% presenta depresión posparto. Entonces, pues también eso es un
un riesgo. Entonces, mujeres que están en el posparto o también durante el embarazo pueden presentar depresión. Entonces, también estas mujeres, pues también hay que estar al pendientes de ellas. Aún estando durante el embarazo, pueden recibir tratamiento. Entonces, hay gente que dice, no, no, mientras estén embarazadas no pueden recibir ningún tipo de tratamiento. Hay diferentes estrategias de tratamiento. Entonces, pues sí es importante acudir con los profesionales de la salud para recibir tratamiento. Y obviamente en el posparto, pues con mayor razón, ¿no? Entonces, el posparto, pues es otra condición que también predispone a las mujeres para tener depresión. Y no se diga en la menopausia, ¿no? Donde también hay cambios hormonales muy importantes y también psicosociales, ¿no? Esto del nido vacío y otras circunstancias que también predisponen a las mujeres para tener cambios. Pero también hay otros factores psicosociales, ¿no? Las mujeres también están más expuestas a violencia de género, ¿no? Desde abuso sexual, negligencia, violencia de todo tipo. También con respecto a cuestiones laborales, pues muchas veces tienen menor acceso a puestos que sean pues igual que los hombres, ¿no? Pueden tener el mismo puesto, pero eh, menores ingresos, mayor violencia, ¿no? Están mayor expuestas a violencia. También, pues, están expuestas a situaciones de violencia de género en las comunidades. También con respecto a la educación, pues también hay menores oportunidades de educación para las mujeres, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias que realmente, pues, son menos favorables para el sexo femenino. Según la OMS, pues la depresión afecta 1.5 veces más a las mujeres que a los hombres. Entonces, pues sí estamos un poco en desventaja, mucho por las cuestiones biológicas, pero también por las cuestiones psicosociales. Y por otro lado, ¿cuáles serían las circunstancias que, digamos, no son favorables para que enfrentar la depresión en el caso de los hombres? Se ha escuchado, por ejemplo, que sufren de mayor o que son más vulnerables ante la soledad, por ejemplo. Claro, yo creo que los hombres ahí es un poquito complejo porque es más difícil a veces saber qué les pasa a los hombres porque los hombres muchas veces no comunican sus emociones, ¿no? Culturalmente es más difícil que los hombres comuniquen qué es lo que les pasa. Culturalmente no, los hombres no dicen qué les pasa, no lloran, no expresan. Entonces, clínicamente, los hombres no van y dicen, me pasa esto, ¿no? Me pasa aquello. No son vulnerables o no se muestran vulnerables. Entonces, pudiera ser un sesgo en el sentido de que ellos no van, ¿no? Las mujeres a lo mejor sí vamos y decimos nos pasa esto, pero los hombres no. O sea, a lo mejor pudiera ser esa parte que ahí es donde sí estén pasando por algo así, pero realmente no llegan. Que las estadísticas apunten hacia la mujer, pero porque los datos que se tienen son de las mujeres que acuden más al médico. O que ellos mismos, por su dificultad para expresar ese tipo de emociones, pues no lo digan, no se lo permiten, ¿no? Que pudiera ser esa barrera la que nos impide saber si realmente están pasando por situaciones similares, ¿no? Piensan que es debilidad acudir con un psicólogo o con un psiquiatra, e incluso no tener la capacidad de salir por sí mismos adelante porque piensan que la depresión, la tristeza y también hay mujeres así, que Claro. piensan que es mejor enfrentarlo uno porque si no, qué débil soy, ¿no? Y algo que llama mucho la atención, digo, cuando uno ve los datos del suicidio, entonces se intentan suicidar más las mujeres que los hombres. Las mujeres se intentan suicidar 4 veces más que los hombres. Pero los hombres, cuando los intentos de los hombres son más severos,
de alta letalidad. El primero es ahorcamiento, luego armas de fuego. Y las mujeres lo que hacen son intentos, por ejemplo, cortas venas o envenenamiento. Entonces ahí vemos una diferencia muy interesante, ¿no? Porque los intentos de las mujeres, pues fácilmente, no digo fácilmente, pero bueno, generalmente se salvan, ¿no? Por eso son intentos, sobreviven. Y los hombres no, son intentos porque lo logran. Son, precisamente habla de, el hombre es muy, lo piensa, lo hace y lo logra, ¿no? Pero también habla de su naturaleza impulsiva, ¿no? Si no está pensando, me voy a cortar las venas, no, o algo muy violento. Tremendo, es tremendo, porque además están creciendo las cifras de los intentos y de los que logran concretar. Hay otros fenómenos que están relacionados con el suicidio, el consumo de sustancias, otras enfermedades psiquiátricas, o personas que lo hacen de manera completamente impulsiva, ¿no? Qué tremendo, qué tremendo. Doctora, pues estamos cerrando el programa. Eh, ¿Algo más que quiera agregar? Yo creo que algo importante, y bueno, que no me lo mencionaba, es esta parte de pues la psicoeducación. Yo creo que es algo que es muy importante, tanto en la consulta con el paciente como con los familiares, ¿no? De mencionarles la importancia de por qué tienen que tomar el medicamento, por qué no deben de suspenderlo, por qué es importante que la familia conozca de qué se trata la enfermedad, ¿no? Que acompañen al paciente, que lo apoyen, ¿no? Que no sea nada más un asunto solamente del paciente, porque si no es como, el paciente es como una isla, ¿no? Y entonces estar luchando contra todos los demás y a final de cuentas, pues yo creo que sí necesitan una red de apoyo para poder, pues, transitar en su tratamiento, ¿no? Y entonces yo creo que la psicoeducación es importante para el paciente, para su familia y para hacerle un poquito más, pues, fácil su tratamiento, ¿no? Y que pueda concluirlo para que pueda salir de esto. Si tiene la oportunidad, por ejemplo, de ser un primer episodio y de que pueda llegar a curarse, pues que realmente se logre, ¿no? Porque sí, cuando ya son episodios, como le digo, repetitivos, a lo mejor no tiene eso, pero a lo mejor sí puede tener una mejor calidad de vida, puede tener un mejor funcionamiento, tener un mejor resultado. Entre más tiempo deje pasar, pues más tiempo va a vivir así y más se va a tardar, ¿no? Entonces, fundamental, eh, pues estar enterados para saber que existe esta enfermedad y cómo es, y después, pues acudir de inmediato. ¿Para qué perder el tiempo? ¿Para qué pensarlo, no, doctora? Sobre todo quitarse el estigma de que estos medicamentos son malos o que le van a hacer daño. Hay muchas opciones y nada más la cuestión es encontrar la opción adecuada para cada quien. Pues, doctora Danelia Mendieta Cabrera, médica psiquiatra del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, muchísimas gracias por haber estado en este espacio, por habernos regalado su tiempo y platicarnos un poquito más sobre esta compleja enfermedad que es la depresión. Muchas gracias. No, al contrario, pues es un gusto. En el marco del 13 de enero, Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Me hacía falta conocerte. Revista de divulgación de la ciencia y otras culturas.